¿Lo tiene, hermano? Amén. Esta es la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos, hermanos, los 3 versículos. Esta es la palabra de Dios. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrarse a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de reunirnos para alabar tu nombre, para estudiar tu palabra, Señor. Instrúyenos en esta tarde, revélanos más de tu voluntad para atesorarla, Señor, como la guía de nuestra vida. Pedimos que tu Santo Espíritu nos lleve a vivirla para honrarte como debemos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Recordemos, hermanos, que seguimos con nuestra serie acerca del sermón de la montaña o el sermón del monte. Y, hermano, a manera de introducción, recordar que Jesús ha venido enseñando a sus discípulos, tomando como ejemplo la actitud de los fariseos. Por supuesto, actitudes malas y prácticas malas. Los fariseos, hermano, venían dando mal testimonio de conducta. Y el Señor Jesús toma ese testimonio para enseñar a los hijos del reino. Acuérdese que el sermón va enfocado a eso. ¿Cómo vamos a vivir en el reino, hermanos? Los hijos del reino son solo aquellos que son hijos de Dios. Y toma esos ejemplos para instruir a sus discípulos. Recuerda que hay 3 temas en los cuales los está instruyendo, hermanos. ¿Cuáles son? El dar a los necesitados. ¿Qué más? ¿Cómo ya que ya se lo olvidó, ¿no? La oración. ¿Qué más? Y el ayuno, que hoy lo vamos a ver. Hermanos, recuerde que el primer tema en el que tomó el mal ejemplo de los fariseos para enseñar a sus discípulos fue el dar al necesitado. Para que no lo hicieran, ¿cómo, hermanos? Con hipocresía, muy bien. Y les dijo, no hagan sonar trompeta en las plazas para que los demás sepan que dan para ayudar a alguien. En realidad, hermanos, aquellos hombres lo hacían para ser alabados, ¿no es cierto? Para ser exaltados. Por eso les digo que no sepa tu mano izquierda lo que ¿qué? Lo que hace todo. Hay que hacerlo en silencio. No es para recibir reconocimiento de nadie. Si usted ofrenda, hágalo con discreción, hermano. No diga, es que yo sí ofrendo, o tú ni ofrendas, o cuánto ofrenda. Hagámoslo con discreción. Dios sabe, hermano, los motivos. ¿No es cierto? Eso es importante, hermanos. Pero también la otra mención es que les enseña es acerca del tema de la oración. Les amonesta, hermano, a sus discípulos con el ejemplo hipócrita de los fariseos en cuanto a la oración. Y les dijo, ellos aman el orar en pie. ¿En dónde, hermanos? En las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos y reconocidos de los hombres. En la porción de hoy, hermanos, como leímos y vamos a estudiar, el Señor va a enseñar a sus discípulos en cuanto al ayuno. En cuando ustedes ayunen, no lo hagan hipócritamente. Ese es el mensaje. ¿Qué es el ayuno, hermanos? Recuerden que estamos en un estudio. ¿Qué es el ayuno? Dejar de recibir alimento. En estricto sentido es no comer, dejar recibir alimento. ¿Para qué es el ayuno? ¿Cada cuándo se ayuna? ¿Por qué ayunamos? ¿Qué dice la Biblia? ¿El ayuno es bíblico, hermanos? Sí.
¿Hay un mandato para ayunar? Bueno, vamos a ver. Es un estudio, vamos a aprender todos. Amén, hermano. Estamos aquí para aprender. Repito estas preguntas. ¿Qué es el ayuno? ¿Para qué se ayuna? ¿Es un mandato de la Escritura? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del ayuno? Vamos a verlo, hermanos. Mateo 6:16. Vamos a ir estudiando. Mateo 6:16. Dice el Señor Jesús: cuando ayunéis, no seas austero como ¿quién? Como los hipócritas. ¿Sí está ahí, hermano? Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice, cuando ayunéis. Ayuno significa abstinencia de alimento, hermanos. El ayuno, hermanos, se menciona frecuentemente en la Escritura. Y por lo general, cuando se menciona acerca de ayuno en la Escritura, no debemos de desligarlo de otra actividad. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Quién dijo? La oración. Bien, la oración, hermanos. Muy bien. Ojo con esto. El ayuno no podemos desligarlo, separarlo de la oración. Eso es muy importante, hermanos. De la oración. David ayunó, hermanos. ¿No es cierto? ¿Recuerdan cuándo? Lo hizo en distintas ocasiones, pero viene a mi mente cuando oró por su hijo, ¿no? Que el Señor, pues, dio una gran lección allí. Él ayunó. Pablo y Bernabé ayunaron, hermano, a nombrar ancianos en su momento. Esther ayunó, si usted recuerda, antes de presentarse ante ¿quién? Ante Asuero, ¿se acuerda? Todo lo que implicaba ahí. Una mujer de Dios, una mujer de oración, una mujer que ayunó en su momento por una necesidad. En aquel tiempo, hermanos, el ayuno duraba desde la salida hasta la puesta del sol. Fuera de ese tiempo se podía comer normalmente. Los judíos, hermanos, del tiempo de Jesús, como en nuestros días, algunos de ellos no tenían más que un ayuno obligatorio, hermano. ¿Alguien recuerda cuál era? Ese era obligatorio, un ayuno obligatorio, el día de la ¿qué? De la expiación. Había un día de la expiación, la base bíblica es Levítico 23-26. Vamos a leer dos versículos. Levítico 23-26. Dice, también habló Jehová, ¿a quién, hermanos? A Moisés, diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de ¿qué? De expiación. Tendréis santa convocación y escuche esta palabra, y afligiréis. ¿Qué, hermanos? Vuestras almas. Esto tiene sentido para lo que vamos a estudiar. Hay una aflicción dentro del ayuno. Hay una aflicción hacia nuestra ¿qué? Nuestra carne, en nuestro cuerpo, hermanos, ¿sí? Dice, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. ¿Qué se hacía en esta porción de la Escritura? Lo que narra, hermano, que había un sacerdote que ofrecía holocausto a Dios para el perdón de ¿qué? De pecados, la expiación de los pecados. La ley tradicional, hermanos, estipulaba que el día de la expiación precisamente estaba prohibido comer, estaba prohibido beber, bañarse, ungirse, llevar incluso en algunos casos llevar sandalias y hacer uso del matrimonio. ¿Usted entiende esa parte? Estaba prohibido todo eso para ese momento del día de la expiación. Es más, hasta los niños, hermanos, tenían que ser entrenados en cierta medida de ayuno para el día de la expiación. ¿Para qué, hermano? Para que cuando fueran adultos, que fueran mayores, estuvieran preparados para cumplir con el ayuno anual o nacional. El ayuno, hermano, era obligatorio en este contexto. Solamente duraba el día de la expiación. Pero
¿Cuánto ayunaban los fariseos ya en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Él declaró: doy diezmos de todos mis bienes. ¿Y qué? ¿Cuánto ayunaba? ¿Cuántos días a la semana? ¿No recuerda? 2 días. Ellos lo hacían 2 días, hermanos. Ayunaban 2 veces a la semana. Es decir, a pesar de que en su momento el Antiguo Testamento, el Levítico, ordenaba y hacía obligatorio 1 vez de ayuno al año, ellos no estaban obedeciendo eso y ellos ayunaban 2 veces por semana. Aún hoy, hermanos, los judíos celebran el día anual de expiación, algunos de ellos, que cae en diferentes días del año, hermano. Ese que era para obligatorio para un año, a veces lo hacen en septiembre, dependiendo cómo vengan los días, o en octubre, tradicionalmente guardando este día santo con un periodo de ayuno, algunos de 25 horas, ellos tienen en cuanto al día, horas, 25 horas de ayuno, ¿sí? Y una intensa oración en ese tiempo. Y frecuentemente pasan la mayor parte del día de la expiación en los servicios en las sinagogas. También Jesús ayunó, ¿no es cierto? ¿Cuándo ayunó, hermanos? Ayunó en el desierto, ciertamente, ¿sí? Cuando fue llevado, ¿por qué? Por el propio Espíritu al desierto, pero iba fortalecido, hermano. Iba fortalecido y ayunó ahí, hermano. Lucas 4, 1 y 2. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, hermano. ¿Qué sucedió en el Jordán? Así es, hermano. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió, ¿qué cosa? Nada en aquellos días, pasados los cuales, hermano, tuvo hambre. ¿Pero qué? ¿Jesús no es Dios? ¿Por qué tuvo hambre, hermanos? Por supuesto. ¿Se acuerda de la unión hipostática? ¿Sí? 100% hombre y 100% Dios. No es una combinación, es algo complejo de entender, pero la Biblia nos muestra que nunca dejó su deidad, nunca utilizó su poder para recibir menor dolor o castigo cuando iba a la cruz, pero siempre fue Dios y siempre fue ser humano en su ministerio terrenal. Él ayunó, por supuesto. La iglesia ayunaba, hermano. La iglesia temprana ayunaba, practicaba el ayuno. Vamos a Hechos capítulo 13, hermanos. El contexto es de que iban a tomar una decisión, estaban buscando la dirección de Dios, hermanos, respecto de Bernabé y Saulo. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. ¿Qué más había, hermanos? Maestros. Y dice: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con ¿quién? Hedores el tetrarca. ¿Y quién más, hermano? Y Saulo. Fíjese en el verso 2. Ministrando, es decir, sirviendo estos al Señor. ¿Y qué más? Ayunando. Ahí está. Ayunando, dijo. Cuando estaban haciendo esto, les dijo algo el Espíritu. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y ¿a quién más? Y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban sirviendo al Señor, estaban buscando la dirección de Dios, estaban en comunión con Dios, en ayuno a Dios, orando y ayunando, hermanos, y el Señor, por medio del Espíritu Santo, les da una respuesta. Les da una respuesta. Y les dice que le aparten o que
que manden a Bernabé, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que ellos les he llamado. Y verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, otra vez, hermanos, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué nos deja esta porción de la Escritura? ¿Para qué ayunaron, hermano? ¿Qué efecto tuvo el ayuno? Debilitar la carne. Debilitar la carne, pero aquí ¿qué nos está enseñando esta porción? Una comunión con Dios para buscar la voluntad de Dios. A veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿no es cierto, hermanos? A veces no entendemos qué decisiones tomar, no sabemos cuál es la mejor. Y no estoy hablando de cosas malas, de cosas lícitas, de cosas buenas. Tenemos que entrar en comunión, si es necesario, en ayuno con Dios y en oración, por supuesto, porque van ligadas, para buscar la voluntad de Dios cuando no entendemos por dónde caminar, por dónde ir o qué decisión tomar. Volviendo a nuestra porción, hermanos, es claro que Jesús no pone en duda ni discute la práctica del ayuno. Jesús no está diciendo ni poniendo en entredicho si se debe de ayunar o no. ¿Qué está haciendo Jesús? Que está dando por hecho que los discípulos deben ayunar y que cuando lo hacen con los motivos y de la manera correcta, Dios responde, hermanos. Pero cuando lo hacen con motivos incorrectos, hermano, se hace de una manera hipócrita. Como vimos en las enseñanzas anteriores, hubo quienes pervirtieron, escribas y fariseos, pervirtieron el dar a los necesitados y también pervirtieron el orar, hermano, porque querían ser vistos. Lo mismo hicieron con el ayuno, ya que el ayuno para muchos judíos, hermano, se había convertido solamente en un ritual. En un ritual, hermano, que les daba méritos ante Dios y los hombres. Ellos veían el ayuno como eso. Una oportunidad de un ritual, hermano, ejercer un ritual para tener el favor de Dios y ganar el favor de Dios y el reconocimiento de los hombres. El ayuno no es para eso. Realmente estos hombres se habían convertido habían convertido el ayuno en un acto hipócrita entre ellos, y eso estaban enseñando a sus prosélitos, a los que les seguían. La costumbre de los judíos en tiempos de Jesús era ayunar 2 veces, hermano, por semana. Esa era la costumbre de los judíos en los tiempos de Jesús. Solo que fíjese qué hicieron estos hombres cuando no hay un motivo correcto. Sabe que ellos escogieron 2 días. Generalmente ayunaban el lunes y el jueves. ¿Por qué esos 2 días escogieron? Porque en los tiempos de Jesús, hermano, en aquella región, los días lunes y jueves había una gran vendimia. Había un mercadeo tremendo en ese lugar, en esos 2 días exclusivamente. Entonces los judíos dijeron, y los escribas y fariseos, en esos días vamos a ayunar. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué escogieron precisamente los 2 días principales del mercado en tiempos de Jesús? En donde las multitudes vienen a realizar compras y ventas. En las calles estaban abarrotadas. ¿Por qué escogieron esos días? ¿Por qué usted cree? Para ser vistos, hermanos. Para ser vistos. El propósito del corazón de ellos estaba torcido. No era algo correcto, no era algo genuino, era algo hipócrita. En esos 2 días, que eran días separados, reitero, lunes generalmente y jueves, escogieron los escribas y fariseos ayunar en los días de mayor presencia de gente, hermanos. Con esa intención que ya mencionaron. Jesús, hermanos, por supuesto sabía con qué intenciones ayunaban estos hombres. Por ello dijo a su audiencia y en enseñanza a sus discípulos. Retomo Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Esta palabra austero, hermano, es de semblante decaído. Eso significa en griego. Austero en el griego original significa un semblante decaído, una demostración de una apariencia lamentable y triste. ¿Alguien le ha manipulado a usted poniendo cara triste?
¿Sí? ¿Alguien ha movido sus emociones a usted poniendo una cara de aflicción? ¿De quién nos acordamos, hermanos? De nuestros niños, ¿no? Que a veces llegan así que, ay, papá, ay, mami, ¿qué, hijo, qué? ¿Qué te duele? ¿De qué sufres? ¿Cuál es tu necesidad? Ellos saben cómo llegarnos, ¿no es cierto, hermano? Bueno, cuando eran pequeños. Bueno, de grandes también a veces. Ellos saben. Cuidado ahí. Pero en este punto, hermanos, estos hombres mostraban esa austeridad. Y les dice el Señor a sus discípulos, no sean austeros. Note, hermanos, la actitud de estos hombres. Que en medio de tantas personas, como ya entendemos el contexto cultural, ¿por qué, hermano? Que en las plazas y en las sinagogas había tanta gente, estas personas, escribas y fariseos, mostraban una apariencia engañosa, una apariencia fingida de ser espirituales. Ese era el propósito de estos hombres, mostrarse ante las personas como más espirituales que los demás. Y eso generaba altivez. Ahí está el publicano y el fariseo, que lo veía de lejos, por encima del hombro, ¿verdad? Y le decía, gracias, Señor, porque no soy como este cobrador de impuestos. Yo doy, yo mira esto, aquello, todo eso, estoy bien, Señor. Y de pie y con altivez. Soy más religioso, Señor, que este hombre. Uno solo regresó justificado. Y fue el que iba con un corazón, hermano, contrito y humillado. Él recibió la justificación del Señor, por supuesto. Porque Dios conoce, hermanos, nuestro corazón. Inclusive estos hombres, hermano, para aparentar mejor lo que querían dar a entender con su rostro, con su imagen física, ¿sabe qué se atrevían a hacer? A usar ropas acabadas, ropas ya desgastadas, ropas viejas. Lo hacían con toda intención, ¿eh? Te ponían así, se ataviaban de esa manera. Incluso, hermano, lo digo así, deliberadamente. ¿Qué significa eso, hermano? A propósito, ¿sabe qué hacían? Rompían su ropa, la rasgaban, la llevaban sucia. Se desalineaban, hermano, ellos mismos, el cabello, su rostro. Se cubrían con cenizas y tierra. Eso era un acto público de penitencia, hermanos. Las tradiciones de la época indicaban que en el ayunar los hombres piadosos no debían lavarse ni arreglarse, sino usar ceniza para mostrar su aflicción espiritual. Eso se pensaba. Había incluso, hermanos, quien llegaba a maquillarse el rostro. Y no estoy diciendo que las mujeres sean hipócritas, ¿no? Nuestra cultura pues se arreglan. ¿Cuántos varones dan gracias de su esposa que se arregla? ¿No? ¿La ama? ¿Varón? ¿Y si no se maquilla? ¿También? Debe ser. ¿Y si no se baña? También, dice el hermano. Amamos a nuestra esposa por lo que es, no por lo que vemos, hermano, ¿sabe? Por su corazón, lo que hay en él. Estos hombres se atrevían a tomar ciertas sustancias, hermanos, para maquillar su rostro con un tono pálido, hermanos, como si estuvieran enfermos. Cuando uno está enfermo, ¿cómo se ve, hermano? Pues se ve uno mal, ¿no? Se ve uno mal, pálido, como si estuviéramos anémicos o con falta de comer bien. Así se veían estos hombres y así deseaban verse cuando ayunaban. Qué buenos actores, ¿no le parece? ¿Alguien ha ido al teatro? ¿Sí? ¿Ha visto buenas actuaciones? ¿Cómo se caracterizan, verdad? Me acordaba yo, hermano, que hace muchos años, cuando iba en la preparatoria, me mandaron a una obra de Edgar Allan Poe. ¿Alguien ha leído Edgar Allan Poe? Se llamaba la obra El corazón delator. Me acordaba de una buena actuación, hermano. Y me impresionó, y era un monólogo.
una sola persona actuando. Era tan buena su actuación, hermano, que nos metió a un ambiente y no había nada ahí más que el telón y una persona actuando esa obra. Impresionante. Alejandro Camacho, por cierto, se llama. ¡Qué actuación, hermanos! Y sabe, realmente eso hacían estos hombres, una gran actuación. Se caracterizaban, se demudaban el rostro, se maquillaban para ser vistos y que la gente supiera que estaban ayunando. Realmente hacían todo para cumplir con un papel de actuación. ¿No es cierto, hermanos? Todo. Como en los teatros. ¿Recuerda la palabra hipócrita? ¿Sí? Hipócrites en griego, alguien que asumía la interpretación de un personaje. Ellos lo hacían, hermano. Y Jesús sabía que ellos estaban actuando. Esto no era un acto de humildad, por supuesto. Era un acto, hermano, de orgullo, de ostentación espiritual. El Señor les dice entonces a sus discípulos: no seáis así, no seáis como ellos. Ellos actúan. Ellos demudan sus rostros, ellos están engañando, ellos son hipócritas. Y les dice a sus discípulos: ustedes no sean así. Retomo Mateo 6:16 en su segunda parte. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que, ¿qué, hermano? Que ayunan. Para eso lo hacían. ¿Qué es demudar, hermano? Es como desaparecer el rostro original o el rostro natural. Desaparecerlo en el sentido de que lo cambian, que ya no es su rostro original, su rostro no hipócrita, sino es otro rostro, para mostrarse a los hombres que ayunan. Cuando no hay un propósito correcto para ayunar, hermano, cuando los motivos son la carne, el ayuno solo pasa a ser una farsa, hermanos, ante Dios. Pasa a ser una farsa. Lo único que mostraban escribas y fariseos al actuar así era arrogancia, ¿sí? Ese era su motivo para ayunar, y no era, el motivo no era Dios, sino su carne. ¿Qué quería su carne de estos hombres, hermanos? Ser vistos. Por ello Jesús les dice en la última parte del verso 16: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos buscaban, hermano, el reconocimiento de los hombres. Por tanto, dijo Jesús, esa era su recompensa y no la bendición de Dios. Mucha gente hoy quiere el reconocimiento de los hombres, hermanos. Mucha gente hoy busca desde los púlpitos incluso la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Por eso se predica lo que se predica, para quedar bien con las personas y que la gente no se vaya. Eso no es algo correcto ante Dios, hermanos. No es algo correcto ante Dios. En el púlpito, hermano, en las iglesias se debe de predicar la palabra. ¿Que llega a aludirnos, hermano? ¿Sí o no? Primeramente al pastor. Pero cuando es la palabra de Dios la debemos de tomar, porque es algo que Dios quiere hablar a nuestra vida para cambiarle a usted, para cambiarme a mí, para cambiar a mi esposa, al hermano. ¿Necesita cambiar, hermano? ¿Ya no? Todavía un poco, ¿verdad? Todos, hermanos, aún mucho, todos nosotros. ¿Cuánto está en gloria a Dios por ello, hermano? El motivo de que su palabra sea expuesta, hermano, es para santificarnos y es para quitar aquello, hermano, con lo que a veces batallamos. Yo tengo batallas. ¿Usted las tiene, hermano? Yo las tengo, hermano. Y yo le pido a Dios que su bendita palabra siga hablando y me siga confrontando, y que yo obedezca para darle gloria al Señor, hermano. Y honra y gratitud de lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida, hermanos? Hablando del ayuno. ¿Usted ayuna? Yo ayunaba, pero por cuestiones de salud, lo dejé de hacer, pero sí era parte de mi vida. El ayuno es algo correcto, hermanos. Deberíamos ayunar. Vamos a ir entendiendo por qué. Vamos a ir entendiendo por qué bíblicamente. Y vamos a quitar cuestiones torcidas del ayuno.
Hoy hay iglesias en donde ayunan y por completo todas. No digo que esté mal, pero la pregunta es, ¿los motivos son los bíblicos? ¿Son los correctos? Muchas veces no. Muchas veces no. No es así. ¿El ayuno bíblico es para buscar cosas materiales, hermano? ¿Habrá personas que lo hagan así? Por ejemplo, ¿no? Meditemos en eso y vamos a poner ejemplos bíblicos, hermano. La escritura es lo más importante. Amén. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, el Señor está diciendo, no sean como ellos. No anuncien lo que están haciendo, ¿no es cierto? Oye, fíjate que yo traje ya 3 bolsas de despensa. Ay. ¿Hará bien alguien que comente eso? No digo que haya sucedido aquí, gracias a Dios no. Lo han hecho con mucho amor, hermano, y con mucha gratitud a Dios. Gloria a Dios por eso. Siempre ha sido así, gracias a Dios. Pero estoy poniendo ejemplos, hermano, ¿no? Hay actitudes que Dios conoce en el corazón y que la Biblia nos enseña que debemos evitar. ¿Cómo hacemos esto práctico a nuestra vida, hermano? Pues no anunciando lo bueno que hagamos. No anunciando si ayudamos a alguien, hermanos. ¿No es cierto? Porque cuando alguien anuncia, pues mira, ¿qué crees que hice esto por el hermano? ¿Qué sucede ahí? Está buscando reconocimiento, vanagloria. Ya no es algo que agrada a Dios. Aquí están los principios bíblicos, hermano. Ahora, hablando, por ejemplo, de la aplicación, hay muchas redes sociales, hermano. Habrá quien incluso anuncie que está ayunando. Ay, manita, mira que estoy ayunando. Porque, no, oye, vamos a... No, ¿qué? ¿Mande? ¿Sí, hermanos? ¿Me doy a entender? ¿Habrá quien haga eso? ¿O no? Indudablemente, hermano. Hay quien anuncia qué hace para Dios, hermano, en las redes sociales. Cuidado. Cuidado, hermano. No caigamos en eso. Y reitero, aquí no he visto eso, hermano, pero esto es lo que hoy nos habla a nosotros, ¿no? No anunciar en las redes, hermano, que hagamos o estamos sirviendo o sea, no lo hagamos con un motivo, hermano, incorrecto. ¿Sí? De que la gente se entere con motivos torcidos en el corazón. No ayunemos y lo enteremos a los demás, hermanos. ¿Sí? No estoy diciendo, yo ahorita pregunté quién ayuna. Hay que ayunar. Si usted me dice, oye, pastor, fíjese que voy a entrar en ayuno y en oración por esta necesidad, gloria a Dios. No porque me esté enterando está mal. Si quiere puede decírmelo y estaré orando para que el Señor le fortalezca. Pero si usted me dice o no me lo dice, gloria a Dios, porque está bien también. Finalmente es su comunión, usted y Dios. ¿No es cierto, hermanos? ¿Sí? Ok, entonces debemos evitar lo que el Señor nos está hoy hablando. Al ayunar, hermano, si usted ayuna, ¿cómo debe ser su ayuno? Hermano, no me refiero si cómo se rompe o se levanta el ayuno, qué alimentos. No me voy a meter en eso, hermano, que si con agua o sin agua, no me voy a meter en eso. Pero, ¿cómo debe ser en el sentido de lo que estamos estudiando? Pues que no causar lástima a los demás, ¿no? Si está ayunando, usted ayune y ya, usted y Dios, y esté en oración. Haga sus actividades y la hermana está ayudando allí en su casa, haga sus actividades cotidianamente de una manera natural, hermano. De eso se trata, se trata la aplicación para nosotros hoy, de una manera natural, incluso con alegría, hermanos. Porque aquí demudaban sus rostros y con tristeza, como enfermos, nada más imagine. Y no fingiendo para mostrar un cansancio, no, hermanos. Mire, en algún tiempo había iglesias en donde ponían un pizarrón para ver cuántos días llevaban de ayuno las personas. Yo pregunto, ¿eso sería correcto, hermano? ¿Ah? No digo que está mal que ayunaran, sino el hecho de presentarlo y anunciarlo.
¿Qué generaba esto en el corazón? ¿O qué podía generar esto en el corazón de alguien? Orgullo. Ah, mira, hermanita, ya lleva tanto tiempo. O tantos días ayunando de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Ya lleva más de un mes. Oh, qué espiritual, ¿no? Al final vamos a ver qué es lo realmente importante para Dios, hermanos, respecto de estas cosas. Importante para nosotros, por supuesto. Debemos revisar entonces, hermanos, las intenciones de nuestro corazón al ayunar. ¿Para qué lo hacemos? Ya lo dijeron ustedes, ya armaron la clase. ¿Para qué se ayuna, hermanos? ¿Para buscar qué? La voluntad de Dios. Ayunamos para buscar la voluntad de Dios, hermanos. Sometemos nuestra carne, hermanos, en el ayuno. No es el hecho de dejar de comer, es someter nuestra carne. Son cuestiones diferentes. Someter nuestra carne, nuestra necesidad. Someter un deseo de nuestra carne para tener un tiempo de comunión con nuestro Dios. Porque ¿qué? La carne quiere lo suyo, ¿no es cierto? El hambre nos da hambre. ¿Cuántos son comelones, hermanos? A veces hasta sin control, ¿no? Cuando nos gusta algo que nos puede, hermano. ¿Usted sí se resiste? Yo muchas veces no. Entonces, tiene sentido, por supuesto que lo tiene, bíblicamente. Tiene que ver la carne. Y la carne, hermano, si no la sometemos, va a querer hacer infinidad de cosas que no son gratas a Dios. Es buscar la voluntad de Dios, es someter nuestra carne. Y con ello, hermano, escuche, vamos a estar sensibilizándonos espiritualmente, preparando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma para tener un tiempo de oración y comunión con Dios buscando su voluntad. Eso es el ayuno a grandes rasgos. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermano? Es alinearnos también al propósito de Dios, no claro. Los míos, porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Entonces, nosotros tenemos expectativas en la vida de que queremos hacer esto o hacer aquello, tomar ciertas decisiones. El ayuno nos ayuda para que esa carne no sea la que esté predominando en nuestras decisiones y nosotros nos alineemos al propósito y a los planes de Dios, no Él a los nuestros. Así es. Porque Él es inmutable. Así entonces, es. Él no va a cambiar lo que ya tiene establecido para nosotros. Y en esa oración buscamos esa voluntad. Exactamente. Y en esa oración le preguntamos, oye Señor, ¿esto que estoy planeando es lo que tú deseas? ¿Esto está en tus planes? ¿Mi plan? ¿Es tu plan, Señor? Él va a dar una respuesta. En su momento Él va a dar una respuesta, hermanos, por supuesto. Y ahí está el valor de esto. Y aquí llegamos al contraste, hermano, importante de la enseñanza. Hay un contraste. Jesús acaba de describir la actitud falsa, hipócrita de los escribas y fariseos como una enseñanza a sus discípulos en cuanto al ayuno. Y ahora le dice a sus discípulos lo siguiente, Mateo 6:17. Pero tú, ¿qué le dijo, hermanos? Cuando ayunes. Pero tú. Primero, escuche esto, hermano. 2 palabras. Pero tú. ¿Indica eso un contraste, hermano? Ellos hacen eso, pero tú. Oye, hijo, ¿por qué hiciste esto en la primaria? ¿Por qué aventaste esto allá arriba al ventilador y quedó ahí un muñeco? Es que mis compañeros, eso hacen ellos, pero tú. En ese sentido está hablando el Señor Jesús. Pero tú, pero usted, hermana, pero usted, hermano, pero usted, pastor. Es decir, hermano, no somos de la misma hechura, no somos las mismas personas, hermano, que alguien que no tiene al Señor. Y no me refiero en este sentido despectivo hacia quien no está en Cristo, no es el sentido despectivo, sino que debe de haber una diferencia en nosotros, hermano. La está enseñando Jesús. Pero tú, los fariseos actúan así, pero tú, ¿cómo vas a actuar? Los que no conocen a Dios actúan así, pero tú, ¿cómo vas a actuar?
Los fariseos perdonan así superficialmente, pero tú, ¿cómo vas a perdonar? Pero tú. De aquí saldría una predicación, hermano. Pero tú que me sigues, pero tú que eres mi discípulo, pero tú que quieres agradar a tu Señor, pero tú, ¿cómo vas a actuar? Sí, el mundo vive así, pero tú. Si los demás viven su matrimonio de esta manera y mi familia se conduce así y esa es tu familia, pero tú, ¿cómo te vas a conducir? Pero tú, sí, así son los demás, pero tú, si los demás reaccionan así ante una ofensa, pero tú, ¿cómo vas a reaccionar? Si los demás reaccionan así cuando los engañan, pero tú, ¿cómo vas a reaccionar? Los demás reaccionan así cuando tienen problemas, pero tú, ¿cómo reaccionas cuando tienes un problema? Tal vez es una prueba de Dios, ¿cómo reaccionas? Pero tú, sí, en el mundo hay injusticias, pero tú, ¿cómo vas a reaccionar a esa injusticia? Es que el mundo está así, Señor, pero tú. Tú que decidiste seguirme, tú que te congregas, tú que haces ver a los demás, que has entregado mi vida, tu vida a mí. Tú que me representas, ¿cómo te conduces? Pero tú, el mundo es así, Señor, aquí estamos en este mundo, estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo, hermanos. Ya no pertenecemos a este mundo. Amén. Mateo 6:17 lo retomo, pero tú cuando ayunes, una pausa ahí. Jesús da a entender, hermanos, que el ayuno es algo normal en la vida cristiana. Repito esto, el ayuno, hermanos, es algo normal en la vida cristiana. Por ello supone que sus seguidores, hermano, vamos a ayunar en ciertas ocasiones. Sin embargo, note algo, hermano. Jesús no está dando una orden de ayunar. Jesús no está ordenando ayunar. O no está dando un tiempo que deba de haber de ayuno. El único mandato a ayunar, hermano, ya lo vimos, era el día de la expiación. Pero eso quedó a un lado. ¿Cómo quedó a un lado, hermanos? Con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, eso quedó anulado ya. Era el día de la expiación, nuestros pecados, hermano, y el pecado de toda persona es perdonado cuando va a Cristo, cuando va a la cruz del Calvario, hermano, entregando su vida en arrepentimiento y fe. Ahí está el perdón, hermanos. Ahí está el perdón. Quedó atrás el día de la expiación. ¿Qué dice Hebreos 10:10, hermano? Vamos ahí. ¿Qué dice Hebreos 10:10? ¿Alguien lo puede leer fuerte, hermanos? En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Gracias, hermano. Con el sacrificio de Cristo, hermano, somos santificados. Y ese sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre, hermanos. Ahí está bíblicamente, porque el día de la expiación ya no funge como tal, hermano, no en los propósitos. En cuanto a que no es un mandato, hermano, el ayuno, hay algo importante que mencionar. Aún mientras Jesús, hermano, estuvo en su ministerio terrenal, hermano, recuerde algo, sus discípulos no ayunaban. Ciertamente no es un mandato, pero si Jesús ayunó en el Antiguo Testamento, muchos personajes ayunaron. ¿Por qué sus discípulos no ayunaban, hermanos? ¿Se ha preguntado eso? Es más, esa pregunta se hizo. Estaban con él. Estaban con él. Vivían con él. Porque el Señor estaba con ellos.
Por eso, hermanos, no necesitaban nada. Qué tremendo, hermano. Mire, generalmente cuando se ayuna, ¿en qué circunstancias nos muestra el Antiguo Testamento que se ayunaba? Vamos a hacerlo en general. En la aflicción. ¿Qué más, hermanos? Cuando eran atacados por otros pueblos, hermano, ayunaban toda una nación. ¿Qué más? Cuando había luto se ayunaba. Muy bien, hermana, muy bien. Cuando había luto se ayunaba. Para dar gracias a Dios. Para dar gracias a Dios. ¿Qué más, hermanos? Generalmente era cuando había luto, cuando había persecución, cuando había prueba, cuando había sufrimiento, cuando había lucha, cuando había una gran necesidad, incluso cuando había tristeza. Se ayunaba, hermanos. Reitero, David ayunó en el dolor que le causaba la enfermedad de su hijo. Segundo libro de Samuel 12:16. Dice, entonces David rogó a Dios, ¿por quién? Por el niño. ¿Y qué hizo? Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Hermano, estaba afligido, estaba con dolor, estaba con angustia, estaba, hermano, con mucha tristeza, ¿no es cierto? Y él oró a Dios, pero también ayunó. En ocasiones, hermanos, se ora no solo por tristeza, sino, como lo leímos, por un dolor profundo. Ante algún peligro, hermano, se ayunaba. Como lo hizo el rey Josafat, ¿recuerda, hermano? Iban a ser atacados por los moabitas y por los amonitas. Ellos amenazaban con atacar al pueblo. Vamos al segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, verso 3. Dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat, ¿qué hizo, hermano? Otra vez la palabra, humilló su rostro para consultar a Dios. Ojo con esto, hermano. Humilló su rostro para consultar a Dios, buscar su dirección, ¿no? E hizo pregonar, ¿qué, hermano? Ayuno, ¿a qué? A toda Judá, a todo el pueblo, hermanos. Estaban en peligro. Volviendo a la pregunta, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunaban entonces? Porque tenían la cobertura de Jesucristo. Porque el Señor estaba con ellos. Muy bien, hermano. Si Jesús estaba con sus discípulos, hermano, ¿qué pudieron haber necesitado? ¿Alimento? ¿Vestimenta? ¿Enseñanza? ¿Sabiduría? ¿Fortaleza? ¿Qué podían haber necesitado? Hermano, el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo. Nuestro Salvador es el mismo. Sigue dando fortaleza, aliento, guianza, hermano, misericordia a aquel que es con Él. Amén. Él sigue siendo el mismo Dios, soberano y misericordioso. Está, hermano, con nosotros. Está con nosotros en todo tiempo. Él lo prometió. Él lo prometió, hermano. Con el Señor, hermano, lo tenemos todo, hermano. No me estoy refiriendo a cuestiones meramente materiales y de la carne. Con el Señor tenemos todo, hermano. Incluso Jesús se los hizo ver esto, hermano, por medio de parábolas. Cuando los discípulos de Juan el Bautista, si usted recuerda, le preguntaron a Jesús por qué los discípulos del Señor no ayunaban como ellos y los fariseos también ayunaban. Mateo 9:15, vea lo que Jesús les contestó, ¿por qué no ayunaban sus discípulos? Precisamente lo que ya inferimos. Mateo 9:15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en qué, hermano? Los que están de bodas, ¿tener qué? Luto, entre tanto que el esposo está con ellos. ¿Cuál es la respuesta? No, no pueden, no deben. No, pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado. Entonces ayunarán. Vean qué hermosa es la palabra, hermano. Ahí están las respuestas. Hermano, en la presencia misma del Señor no hay necesidades, hay gozo, hay plenitud, hermano. Estar con Jesús es como estar con el novio en una boda, hermano. En una boda no estamos de luto.
¿O sí? Al menos. Que la hija de un cristiano o un hijo se case con un inconverso. Ahí sí estaría yo de luto. En el corazón. En el corazón. Pero sabemos el sentido de la escritura, hermano. No hay luto cuando hay una boda. ¿Qué hay en una boda, hermano? Hay alegría, hay gozo, ¿no, hermanos? Un gozo que se comparte, una alegría que se comparte. Por eso Jesús es claro y dice, ¿cómo? Estoy con ustedes. Pero llegará el día, o le está diciendo, hermano, ¿cómo van a ayunar si estoy aquí con ustedes? ¿Qué necesidad tienen? Ninguna. Por eso no ayunaban. Pero llegará el tiempo en que ya no esté terrenalmente con ustedes y entonces ayunarán buscando la comunión y la dirección de Dios. Ahí sí van a tener la posibilidad de orar, de ayunar cuando sea necesario. Retomo Mateo 6:17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava, ¿qué, hermanos? Tu rostro. ¿Qué es ungir, hermano? Frotar. Generalmente aceite. Frotar. Ungir es poner, frotar. Poner un aceite. En la acepción meramente llana de ungir, ungir significa untar o frotar o aplicar aceite. En otras palabras, la enseñanza de Jesús es, pero tú, peínate bien, levántate, lava tu cara. Eso le está diciendo Jesús, ¿para qué? Verso 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué enseña Jesús, hermano? Que alguien que ayuna debe hacer todo de manera normal, sin atraer la atención hacia su sacrificio, digámoslo así, de no comer y que pretenda que la gente lo vea. Quien ayuna de una manera sincera nunca tratará de hacerlo para impresionar a los demás. Es más, hermanos, el ayuno ni siquiera es para Dios, ¿sabe? El ayuno no es para Dios. ¿Ofrecerás ayuno a Dios? Porque no le estamos ofreciendo un sacrificio. Estamos sometiendo nuestra carne. ¿Eso agrada a Dios, hermano? Por supuesto que sí. No estamos ofreciendo sacrificio a Dios, sino sometiendo nuestra carne para buscar el rostro de Dios. Buscarlo en oración, buscar su voluntad, buscar su ayuda, buscar, hermano, su consejo, buscar su consuelo también, buscar su voluntad. El ayuno correcto, Dios lo ve, Dios lo conoce. Y Él recompensará por ello respondiendo la oración según su voluntad. Amén, hermanos. Con ello el creyente estará honrando en lo secreto al Padre, quien lo bendecirá en su momento en lo público, hermano. Los discípulos del reino, cuando ayunan, deben hacerlo con el propósito de agradar a Dios, no a los hombres. Agradar a Dios en hacerlo de la manera correcta, para tener comunión con Él. El Señor se agrada, hermanos, con los que buscan a Dios, con los que buscan su voluntad. Amén, amén. Concluimos, hermanos. Hoy en día, hermanos, habrá, o la gente que ayuna, todos tendrán buenos propósitos, o lo harán de una manera correcta. Muchos sí, no, indudablemente que muchas personas sí, pero hay quienes no. Muchos hay que no ayunan con los motivos o de la forma correcta. Habrá personas que usen el ayuno
para intentar, que no pueden, presionar a Dios en algún sentido? Lo digo de otra manera, aunque no lo digan de labios, pero voy a orar mucho para que Dios me responda. Imagine eso. Imagine eso. Eso es algo que no es bíblico, ni es un motivo correcto para la oración, ¿eh? A ver, hermanos, ¿a alguien le enseñaron eso? ¿O alguien, a lo mejor tuvo influencia para ver las cosas del ayuno de esa manera? ¿Nadie? Sí, cuando no conocíamos la palabra. Sí, la palabra. Entonces, querer conseguir de Dios lo que queremos. Casi como una presión a veces, ¿no? Sí, Oye, voy a ya. orar para que Dios me dé esto, o para que se haga esto, o suceda esto. Cuidado cuando se diga que el ayuno mueve la voluntad de Dios. No es así, hermanos. El brazo de Dios. ¿Verdad? Así, bueno, la frase que todos es que buscan torcerle el brazo a Dios. Pues sí, hermanos. Dios no es manipulable, Él es el Dios de la gloria, hermanos. Y en su gracia esperamos con humildad lo que Él quiera darnos, hermanos. Y en lo que Él nos dé, en los hijos de Dios tenemos contentamiento y gratitud. Amén, hermanos. En los tiempos de Isaías, hermanos, vamos para el final. Es algo bien interesante, hermano, que vamos a ver en este estudio. En los tiempos de Isaías, hermano, no usaban el ayuno con los propósitos que ahora creo yo ya entendemos, ¿no? Un poquito más firmes de por qué ayunar. Y no lo usaban tanto que, hermano, no lo usaban con los motivos correctos, tanto que los acusó de emplearlo el Señor mismo, hermano, como medio de presionar o coaccionar a Dios. Algo muy fuerte. Pensaban que podían ganar méritos ante Dios por medio del ayuno. De manera que, como si Dios sintiera la obligación de contestar sus oraciones mientras ellos ayunaban. Pero mire, mientras ayunaban, no estaban llevando una vida correcta. Esto es bien importante, hermanos. No estaban llevando una vida correcta ante Dios. Estaban presionando a la gente, estaban maltratando a la gente, estaban oprimiendo a los que eran trabajadores, hermano, y estaban siendo violentos. Isaías 58:3, por favor. Isaías 58:3. Lo voy a leer en la Reina Valera 60 primero, hermanos. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí estoy bien? Ok. Y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio ¿qué? Gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, haz lo correcto para que el Señor te escuche y atienda. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo, ¿qué? Lo cubras y no te escondas ¿de quién? De tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación te dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, hermano. Escuche. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte.
No seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Le está hablando al profeta Isaías que tiene que llevar el mensaje de Dios. Háblale fuerte a mi pueblo. Gloria a Dios, hermano. Dios sigue hablando a su pueblo. Háblale fuerte a mi pueblo. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Y estos... Sigue la escritura, dice, hemos ayunado delante de ti. Vean lo que decía el pueblo, hermano, que no tenía una conducta correcta. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos, Dios? Si hemos ayunado, hemos sido muy severos con nosotros mismos. Mira cuánta aflicción tenían por ayunar. Hemos sido severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Hermanos, ¿no se dará cuenta Dios? Vea la posición de un corazón altivo ante el Señor. Y ni siquiera te das cuenta. Le contesta el Señor, les diré por qué. Les contestó, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Estamos hablando del ayuno, hermanos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo, les dijo el Señor. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Y les empieza a decir, pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces, dice el verso 8 en esta versión, hasta entonces va a pasar, si cumplen lo que estoy diciendo va a pasar esto, entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia les guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Cuando ayunemos debe de haber una actitud correcta de santificación, de llevar una vida de obediencia a Dios, porque si no de nada sirve, hermanos, nuestro ayuno. El ayuno que agrada a Dios no es simplemente un ritual, hermano, sino una actitud de una vida justa a través de nuestra santificación. El Señor ve nuestros actos, hermano. Zacarías también habló en este tenor, hermano. Dios, por medio de Zacarías 7:5, ¿sí?, denunció a aquellos que utilizaban el ayuno como mero ritual, sin ser auténticos espiritualmente, sin buscar al Señor correctamente. ¿Qué dice Zacarías 7:5? Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, escuche, ¿habéis ayunado para mí? Ellos ayunaban en estos meses, en ciertos días, y lo hicieron por 70 años. Vea el verso 6. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? 70 años de ayuno en esas condiciones no significaron nada para el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no era de manera correcta, porque sus intenciones eran otras, hermano, era su propia carne y no la gloria de Dios. De nada sirvieron. ¿Es bíblico ayunar, hermanos? Por supuesto que sí.
Por supuesto que es bíblico ayunar. Es un mandato, hay un mandato bíblico para ayunar, como el mandato de observar la cena, como el mandato de bautizarse, como no dejar de congregarse. No hay un mandato específico, hermanos. Sin embargo, tenemos ejemplos, hermano, muchos más, leí algunos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de personas que ayunaron en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba, en tiempos de sufrimiento, de gran necesidad, de tristeza y también de arrepentimiento, hermanos. ¿Para qué dejamos de comer en el ayuno? Quiero que esto quede lo más entendido posible. ¿Para qué ayunamos, hermano? ¿Por qué se deja de comer? Ya lo dijimos, para someter nuestro cuerpo. Es someter una necesidad física, hermanos, y mostrar una necesidad espiritual de Dios. No sé si me doy a entender. Es someter nuestra necesidad física. Mire, cuando hay hambre se pone la cosa dura, ¿no? Difícil, en nuestra carne, el deseo. Pero al someter eso estamos mostrando que hay una necesidad aún mayor que una necesidad física, que es tener una relación íntima con nuestro Señor y Salvador. Es eso el ayuno, hermano. ¿Por qué la carne? Gálatas 5:17. ¿Por qué la comida? Gálatas 5:17. ¿Por qué la carne? Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne, hermanos, ¿es contra qué? Es contra el espíritu. ¿Y el espíritu es contra qué? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que. Mire, hermanos, cuando estamos cansados, ya no del hambre, nos da sueño. Nos da sueño y se va la semilla, se va la palabra. Es la carne. Si no sometemos nuestra carne en el hambre, en el cansancio, hermanos, no recibimos de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿No es cierto, hermanos? Y es por eso que la carne, hermano, tiene que ver, en el sentido de nuestro estudio, algo muy importante, porque es contra las cosas que el Espíritu desea. El Espíritu Santo, por eso está con E mayúscula. La carne se va a oponer a que oremos. La carne se va a oponer a que vengamos y nos sentamos aquí. La carne se va a oponer a que usted sirva a la iglesia. Le va a decir, no, pues mejor así, ¿para qué te metes en problemas? Te vas a tener que levantar más temprano, vas a tener que tener un compromiso con Dios, vas a tener que amar a la iglesia. La carne va a decir, ¿qué va a decir, hermano? No, gracias. No, gracias. Es la carne. Por eso aquí, hermano, hablando del ayuno, la carne es contra el espíritu. Mire, hermano, nuestra mente se involucra o tiene que ver con el deseo, el anhelo de las cosas. Eso llega a ser un estorbo, hermano. Eso llega a ser un estorbo para lo espiritual. Puede llegar a afectar el dominio propio, por ejemplo, hermano, nuestras pasiones, ¿sí o no? Y que actuemos mal, hermano. El deseo del estómago es fuerte, hermanos. Por algo lo menciona en esto el Señor. Por eso es abstenernos es dedicar tiempo a la oración. Y la carne quiere interferir. ¿Me doy a entender, hermanos? La carne, el deseo del cuerpo quiere interferir en el ayuno y en la oración. Por eso hay que someter los deseos de la carne. Otra pregunta, ¿el Señor en el desierto, hermano, hablando del hambre, tendría esta lucha? Si el Señor Jesucristo tuvo esta lucha en su carne, hermano, ¿tendría hambre? ¿Por qué cree usted que Satanás intentó tentarlo pidiéndole que hiciera con las piedras? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree eso? Porque el Señor tenía en su humanidad una lucha y tenía hambre. La Biblia lo dice. Si usted revisa el contexto, la Biblia dice que él tuvo hambre. Por ahí Satanás quiso interferir, hermano,
en la vida espiritual del Señor Jesucristo. ¿Cuánto más Él no va a intentar con nuestra vida? Va a querer, hermano, que no oremos, que no leamos, que no nos congreguemos, que no sirvamos, que no tengamos tiempo de oración con Dios, que no ayunemos. Se lo leo, Mateo 4:4. Dice, el Señor respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la carne, hermano, el deseo, el hambre, hay que humillar nuestro cuerpo, nuestra carne delante de Dios, para apartarnos de distracciones, incluso del mundo, enfocar nuestro espíritu por completo a Dios en ayuno, en oración, para buscar su perdón, buscar su ayuda, buscar su aliento, su guía y buscar su voluntad. Por ello, hermano, en todos los relatos bíblicos en donde se menciona el ayuno, ya lo dije, hermano, va acompañado de oración a Dios. Podemos orar sin ayunar, pero no ayunar si no oramos. No tiene sentido, no tendría sentido alguno. Por ello el ayuno sin la correcta intención y sin oración, hermano, no vale nada. Solo el Señor, hermano, sabe lo mucho y lo importante que es acompañar el ayuno con oración, hermano. El Señor sabe lo importante que es para una iglesia buscar la voluntad de Dios, incluyendo el ayuno y oración. Es importante, hermano. Es importante considerar lo que hoy nos habla el Señor, porque vamos a buscar la dirección y los motivos que Dios tiene para esta iglesia. Amén, hermanos. Amén. Seamos auténticos, hermanos. Seamos honestos ante Dios, pero también ante los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el tema de esos 3 apartados: dar sin hipocresía, orar sin hipocresía y ayunar sin hipocresía. ¿Y sabe por qué Dios nos manda esto? Porque viviendo así, hermanos, así honramos al Señor. Eso da gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por recordarnos acerca de ser genuinos, Señor, con estos temas tan importantes que enseñaste a tus discípulos en ese tiempo, Padre, y ahora a nosotros. Gracias por recordarnos lo importante que es el someter nuestra carne, Señor, y tener comunión contigo en oración. Ayúdanos, Señor, a buscarte de una manera genuina, a buscarte con la actitud correcta, Señor. Ayúdanos, Señor, a entrar en esa comunión contigo. Hoy sabemos y nos recuerda, Señor, que si bien es cierto el ayuno no es un mandato, pero es necesario, Señor, siempre someter aquello que necesita la carne, Señor, para tener y sustituirlo por un tiempo de comunión contigo, Señor. De nada vale ayunar, Señor, de nada valdrá ofrendar, de nada valdrá una alabanza que no va respaldada, Señor, con una vida correcta. Hoy nos recuerdas eso, Señor. De nada vale, Señor, todo eso si no llevamos una vida piadosa, una vida en santidad, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu enseñanza, que podamos llevarla por obra, Señor, en nuestra vida. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos que pudieron estar aquí. Oramos, Señor, por aquellos que no pudieron estar. Conoces sus necesidades, suple, Señor, por favor. Suple a mis hermanos en lo físico, pero también en lo espiritual, Padre. Oramos por nuestra hermana Ángeles, Señor. Oramos pidiendo que le des fortaleza para estar al pendiente de su hermana que la operaron, Señor. Gracias porque le has permitido, hasta donde nos ha comentado, salió bien, pero, Señor, necesitamos de ti. Hoy intercedemos por nuestra hermana, Señor. Sabemos que tú responderás. Gracias, Padre. Llévanos en tu paz. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.